Buenos días, bienvenidos al programa Elecciones Generales 2021, un espacio de la Agencia de Noticias Andina y el Diario Oficial del Peruano para conocer las propuestas de los 17 candidatos presidenciales y usted tenga un voto informado con miras a esta votación que se desarrollará el próximo domingo 11 de abril. Hoy tenemos como primer invitado al candidato del Partido Nacionalista Ollanta Humala Tazo, a quien damos la bienvenida, pero antes vamos a ver un video corto, nada más para conocer un poco el perfil del candidato del Partido Nacionalista. Y bueno, como dijimos hace un momento, está con nosotros ya nuestro invitado, el señor Ollanta Humala Tazo. ¿Cómo está, señor Humala? Bienvenido al programa Elecciones Generales 2021. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Y para comenzar, quisiera consultarle, estamos en un momento bastante particular en el país y en el mundo en general por este tema de la pandemia y la salud pública que se ha visto tan comprometida con este virus. Tenemos entendido que según su plan de gobierno usted propone desarrollar un quinquenio de la transformación de la salud pública frente a esta crisis sanitaria actual justamente producto de la pandemia. ¿Cuál es lo que propone usted como urgencia en un eventual gobierno suyo a partir del 2021? Bueno, en principio todas las urgencias que se den deben estar dentro de una estrategia macro. Y la estrategia macro ya la presentamos en el gobierno nacionalista del periodo 2011-2016, donde creamos una reforma en la salud, empezando por aumentar el presupuesto de salud. Hay que recordar que cuando recibimos de la gestión anterior, el presupuesto de salud estaba en 2.2-2.3% del Producto Bruto Interno, y logramos elevarlo más o menos un punto porcentual, o sea, más de 3%, y con una inyección de más de 6.000 a 7.000 millones de soles. Ese plus nos permitió construir un órgano ejecutivo para infraestructuras hospitalarias, pero sobre todo para la red primaria de atención pública, que han sido los centros médicos y las postas médicas, y creamos una versión de centros médicos estratégicos que en el interior en el interior del país le llamaban hospitales estratégicos. Me parece crear programas como el Plan Esperanza, que es un seguro oncológico gratuito para los más pobres, el programa Más Salud, que fue la inyección de médicos especialistas en el interior del país, programas como Vuelve a Sonreír para solucionar el problema de déficit de dentaduras de los adultos mayores, programas oftalmológicos, entre otros programas para luchar contra las cataratas, etcétera, ¿no? Pero además nos permitió elevar el salario del personal de salud en aproximadamente en promedio de un 65%, cosa histórica en el país, particularmente a los médicos y al personal de salud que trabaja en el interior del país. O sea, igualamos los salarios hacia arriba, no hacia abajo. Y además, ¿no?, de todo esto nos permitió modernizar la función de la salud pública. Hoy día, con el tema de la pandemia, hay que señalar que gran responsabilidad tiene este gobierno porque disminuyó el presupuesto del sector salud enormemente, ha desmontado el Plan Esperanza, ha afectado el programa Más Salud, prácticamente ya no existe el programa Más Salud. Entonces, obviamente, viene la pandemia y nos agarra a nosotros en una situación muy, pero muy precaria.
Y el gobierno cometió una serie de errores, ¿no? Por ejemplo, en abandonar la red primaria de salud y replegarse a los hospitales en vez de llevar el balón de oxígeno a las zonas periféricas de la salud, que es el primer nivel de la atención de salud. Entonces lo que ha hecho es colapsar los hospitales y hoy día estamos en un colapso del sistema de salud en tanto en recursos materiales como en recursos humanos, porque hoy día los médicos están agotados, saturados de tantos pacientes y por otro lado estamos liderando en Latinoamérica las cifras de personal de la salud muerto en esta batalla contra el COVID. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto en estos momentos? Primero, recuperar la primera línea de batalla, que es recuperar los centros médicos, los centros estratégicos, las postas médicas, llevando personal y llevando oxígeno en estas zonas. En segundo lugar, formalizar al personal de salud que están en CAS bajo el marco de la ley Servir, nombrándolos de tal manera que puedan tener un incentivo para seguir batallando y además tomar medidas de urgencia para facilitar a los médicos peruanos o médicos extranjeros que han estudiado fuera del país al reconocimiento de sus títulos profesionales y puedan reforzar la tarea médica. En tercer lugar, tenemos que reforzar la producción de oxígeno. Hoy día el Estado tiene herramientas que no las está utilizando y esta es la tercera vez que lo digo. Las Fuerzas Armadas tienen la capacidad de producir plantas de oxígeno, de construir los balones a través del CIMA Perú y de, a través de sus redes administrativas a nivel nacional, distribuir el oxígeno en los lugares que lo requiere el gobierno. En quinto lugar, lo que debiéramos hacer es ya desaparecer este tema del comando COVID, comando vacuna, que lo único que hacen es confundir a la población. Y dentro de estas medidas también necesitamos recurrir al comando COVID. ¿Perdón? Perdóneme, no le veo utilidad al comando COVID. No tiene ninguna utilidad el comando COVID y menos el comando vacuna, porque son entes paralelos al MINSA. El que finalmente va a tener que firmar los contratos, por ejemplo, para las vacunas, es el MINSA. El comando COVID no va a firmar nada porque no es funcionario público, ¿no? Ha sido nombrado prácticamente de manera muy arbitraria o muy inusual, por decirlo, digamos, elegantemente. Pero el que responde, el que tiene responsabilidad jurídica, penal, legal, etcétera, social, política, es el ministro. Entonces no podemos crear órganos paralelos. Y otra de las medidas que decía es el tema de las vacunas. Necesitamos vacunas ya, no promesas de vacunas. El año pasado nos prometieron 30 millones de vacunas, hoy día están prometiéndonos 1 millón de vacunas para febrero. El Perú está concursando un fondo de vacunas que es un fondo solidario de Naciones Unidas, pero que es insuficiente, ¿no? Es básicamente el reconocimiento de un fracaso de la política de vacunas y que estamos recurriendo a la solidaridad mundial que nos regalen algo de vacunas. Entonces, yo le hago recordar que en nuestro gobierno creamos relaciones de asociación estratégica e integral con China y con Rusia. Entonces, son socios estratégicos con los cuales podríamos trabajar que vengan las vacunas acá al precio, no a sobreprecio y de la manera más rápida. Acuérdense que China tiene muchos intereses en el Perú, hay intereses compartidos, es el principal inversionista en el Perú. Entonces son algunas de las medidas que podríamos dar de manera inmediata. Correcto, señor Humala, en todo caso, respecto a la vacunación, usted en todo caso se compromete a seguir respetando los acuerdos que ya se han adoptado, más allá de lo que usted indica que podrían venir otras vacunas, por ejemplo, de Rusia. ¿Usted se compromete a respetar los acuerdos que ya hay en estos momentos para, digamos, ir avanzando con la vacunación de todos los peruanos? ¿O hará una revisión? La ejecutoria de mi gobierno, mi legado como presidente de la República, le hace ver que siempre he respetado, para bien o para mal, las cosas, lo que firme el Estado. El Estado debe tener palabra y eso es lo que nos da solidez en cuanto a prestigio internacional. Yo no sé en realidad qué acuerdos habrá firmado el gobierno, no sé si usted lo sabe, pero yo desconozco los acuerdos que haya firmado porque no tenemos esa información pública. Pero lo cierto, no, la verdad de la milanesa es que hoy día no hay vacunas, mientras que en otros países como Chile ya se está vacunando a la gente, en Colombia ya se está vacunando a la gente, en México también, el Perú está en la cola. Entonces yo no sé qué acuerdos habrá firmado el Perú,
pero el hecho es que no hay vacunas hoy día. Por lo tanto, lo que yo me comprometo no solo a respetar lo que ya vaya haciendo el gobierno, porque creo que si hay cosas buenas que ha hecho el gobierno, hay que continuarlas, pero también hay que criticar, ¿no?, drásticamente, así, descarnadamente, los errores que viene cometiendo este gobierno, porque acá hay costo de vidas humanas directamente relacionadas a los errores políticos de este gobierno. Entonces, lo que estoy diciendo es que tenemos que, sobre lo que ya se ha construido, reforzar el tema de las vacunas y asegurar que este año lleguen los 30 millones de vacunas que está adeudando en palabras el gobierno anterior. Ahora, volviendo al tema de mejora de respuesta hospitalaria, ¿de dónde saldrían los recursos, señor Humala? ¿Qué es lo que usted, digamos, tiene como conocimiento para emplear y utilizar este dinero para mejorar lo que ha sido hasta el momento la respuesta hospitalaria frente a la pandemia? Ese es otro de los temas importantes y que, claro, cuando un candidato no conoce el Estado y no tiene experiencia de gobierno, puede comerse ese cuento y se va a demorar un año después de que juramente para encontrar los recursos, ¿no? Por ejemplo, le doy un dato, ¿no? Hay 30.000 millones de soles que el gobierno ha dejado de ejecutar que correspondían al presupuesto general del año pasado. Esos 30.000 millones de soles están acá, están en las cuentas del tesoro Público, ¿no? Hay plata de mantenimiento, de programas de mantenimiento que no se han hecho en infraestructura vial, y esa plata está en el MTC, en Provías Nacional, probablemente. Entonces, yo no creo que no haya plata. Lo que pasa es que nosotros, los nacionalistas, sabemos dónde hay que rascar la olla del Estado para encontrar la plata y reasignar presupuestalmente esta plata para estas emergencias. Ok. Hace unos días, justamente con el inicio de la cuarentena, o previo a esta cuarentena última que estamos viviendo acá, al menos en Lima Metropolitana y otras regiones, se ha anunciado un nuevo bono para los peruanos. ¿Está usted de acuerdo con este bono? O en todo caso, ¿qué observaciones tiene al respecto? Mira, lo que yo estoy señalando es el tema de, más allá de un bono por un mes, un bono, digamos, de 2 meses, nosotros hemos propuesto el Bono Perú, que el Bono Perú es un bono una ayuda de 800 soles mensuales durante un año a los sectores más vulnerables de la población. Porque si somos realistas, el problema que tenemos hoy día es que se ha perdido más de 8 millones de empleos, es decir, casi el 50% de la población económicamente activa. Ha habido un Reactiva Perú que como concepto ha sido bueno, pero hay falta investigar porque es probable que muchas empresas grandes indebidamente han utilizado el Reactiva, se han autobeneficiado del Reactiva y además se han prestado plata de sus propios bancos, porque en el Reactiva el Estado hace la función de garante, pero el que presta es el banco. Entonces, qué bonito negocio es prestarse de su propio banco, ¿no? Y además han aplicado la suspensión perfecta, o sea, han despedido a gente, cosa que no se esperaba con la Reactiva. Entonces, aparte que eso hay que investigarlo, lo que necesitamos nosotros ahora es hacer un Reactiva para los pobres, para las pequeñas y microempresas. Entonces, estamos sumando el Bono Perú, que es una ayuda de 800 soles mensuales durante un año para reactivar la economía de la gente más vulnerable. Estamos hablando de un Reactiva para las pequeñas y microempresas. Y además también, como lo hemos señalado, tiene que crearse un impuesto a la riqueza, ¿no?, para que ayude solidariamente a financiar, ¿no?, todos estos esfuerzos que el gobierno tiene que hacer para levantar la economía nacional. Correcto. Quisiera pasar al tema de recuperación económica, señor Humala, pero antes, una precisión. Usted ha afirmado que dejó más de 9.500 millones de dólares en la caja fiscal, pero el Ministerio de Economía dice que no es así. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, que a veces, en este caso,
Si queremos ser exactos, ya que no sé si la fuente es el Ministerio de Economía o es el que fue ministro de PPK, si quiere ser exacto, entonces le voy a dar más exactitud en las cifras, ¿no? Nosotros les hemos dejado 14.200 millones de dólares, no 9.500, sino 14.200 millones de dólares. Son más o menos 8.200 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Fiscal y aproximadamente unos 6.000 millones de dólares en fondos del Tesoro Público. En el 2011, el gobierno de García nos dejó aproximadamente 5.600 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Fiscal y aproximadamente 1.300 millones de dólares en fondos del Tesoro Público, que si usted lo suma más o menos son 6.900 millones de dólares. Nosotros, al gobierno entrante, al de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, le dejamos en el Fondo de Estabilización Fiscal aproximadamente 8.200 millones de dólares al 2016 y 6.000 millones de dólares en fondos del Tesoro Público, que si usted lo suma son más o menos 14.200 millones de dólares, frente a los 6.900 millones de dólares. O sea, les hemos más que duplicado la plata. Entonces, si quieren ser exactos, yo voy a ser exacto, para que no digan una media verdad, porque al final una media verdad es una mentira, ¿no? Entonces hay que ser exactos. Lo que pasa es que yo no voy a estar diciendo temas técnicos en minutos que tengo en televisión, pero le agradezco la pregunta para que vea aún más la ineficiencia e ineptitud de este gobierno de lujo, de sus vicepresidentes que han ejercido gobierno y todos los funcionarios que han dilapidado, porque, como usted sabrá, ¿no?, actualmente en el Fondo de Estabilización Fiscal creo que no hay ni $1 millón, ¿no? Y habría que saber cuánto es lo que han gastado de los fondos del Tesoro Público. Probablemente quede muy poco. Entonces, de eso es lo que tienen que responder, ¿no? Y veo que es bueno que haya hecho esta pregunta para que se pueda aclarar las cosas. Muy bien. Señor Humala, pasemos al tema de recuperación económica. Justamente tan golpeada la economía peruana a raíz de esta pandemia. ¿Cómo conjugar crecimiento económico con salud? Que ambos son elementalmente claves para poder lograr el desarrollo de un país. ¿Qué es lo que propone usted con miras al 2021, de llegar a la presidencia nuevamente? Bueno, ahí hay un error conceptual, ¿no?, que quieren conjugar crecimiento económico con salud, ¿no? Y el error es un error ideológico, es un error neoliberal, ¿no?, que creen que crecimiento económico es lo mismo que desarrollo, y no necesariamente es lo mismo. Hemos tenido crecimiento económico en la época del guano, del salitre, del caucho, hemos tenido crecimiento económico con la minería, y no nos trajo desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta que debiéramos hacer no es crecimiento económico versus salud, sino desarrollo versus salud. Entonces, yo sí creo que puede haber no son inversamente proporcionales, y no son complementarios. Por eso, el concepto que falta en esta ecuación es la inclusión social. Y ese es el problema, esa es la pata coja de este gobierno. Porque este gobierno no cree en la inclusión social y la mayoría de candidatos a la presidencia no tienen ni siquiera la menor idea de lo que es inclusión social. No se han dado cuenta de la importancia estratégica de la creación del MIDIS, que lo hicimos nosotros. Cuando llegamos a gobierno, el modelo económico neoliberal apuntaba que el único instrumento para sacar al país al desarrollo era el crecimiento económico, y eso está en manos del MEF. Entonces, al final el MEF se convertía en el superministerio que administraba todos los ministerios. Pero cuando creamos el MIDIS, bajo la estrategia de incluir para crecer, ¿no?, con más de 30 programas sociales y el MIDIS como órgano rector para defender la política social, creamos una herramienta más que ayudó a reducir pobreza, que eso es lo que muchos neoliberales, muchos economistas, defensores acérrimos del MEF, lo han querido negar o ocultar. Pero lo cierto es que hubiera sido por la política social,
el Perú de repente no hubiera crecido en promedio 4.2% en el quinquenio que crecimos, frente a la mayor parte de países de Latinoamérica que a partir del año 2014 empezaron a empobrecerse, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver cómo reforzamos la política social. Por ejemplo, el programa de beca 18 ¿Cómo lo haría? y todos los programas de becas que creamos nosotros, que dimos más de 100.000 becas, en este quinquenio no han dado ni 50.000, ni van a poder dar. O Pensión 65, que lo creamos y coberturamos el 100% de adultos vulnerables, este gobierno ya no está cubriendo el 100%. O los colegios de alto rendimiento, este gobierno los ha querido desmontar. O el Plan Esperanza, el seguro oncológico gratuito para la gente pobre, este gobierno les está cobrando, si no tienes SIS, te tienen que cobrar porque ya el Estado no está pagando la cobertura del seguro oncológico. Entonces, claro, ¿cómo hacemos que funcione el cuidado de la salud, las medidas de salud y el crecimiento económico? Esa ecuación no está completa, falta el tema de la política social. Y cuando hablamos de política social, sí va conjugado al cuidado de la salud. Por ejemplo, el Plan Esperanza, por ejemplo, el SAMU, el Sistema Nacional de Atención Médica de Urgencia, que lo creamos también nosotros. Todos estos programas hay que reforzarlos. Dentro de nuestro plan de gobierno también, nosotros hablamos de la creación del Centro Nacional de Producción de Vacunas e Investigaciones en Salud. ¿Por qué? Porque hoy en día y para adelante, las vacunas, la creación, la producción de vacunas va a ser un elemento de presión, de dominación geopolítica en el mundo, ¿no? Por eso es que nosotros, viendo esta situación ya desde el 2011, 2012, creamos alianzas con laboratorios de Francia, con laboratorios cubanos, que lamentablemente este gobierno no ha continuado, ¿no? Pero si lo hubiera continuado, hoy día tendríamos un mejor pie para producir vacunas. Esto también nos lleva a nosotros a discutir el rol del Estado. Debe ser un rol subsidiario o en algunos casos debe ser un rol social. ¿Me permites darte un minuto para explicar esto? A ver, por favor. A ver. Constitucionalmente, el Estado tiene un rol subsidiario, es decir, donde haya el sector privado, el Estado no puede ejercer competencia, ¿no? Me explico, por ejemplo, si usted quiere sacar una cuenta en el Banco de la Nación, probablemente no se la den porque hay bancos privados en la zona. Entonces, eso es aplicando el rol subsidiario del Estado. Pero hoy día, en una época de catástrofe nacional, de emergencia nacional como la que estamos viviendo, tenemos que tomar medidas y para algunos temas concretos, el rol del Estado ya no debe ser subsidiario, sino social. Esto quiere decir, por ejemplo, en el tema de las vacunas, que el Estado, ¿no?, pueda producir vacunas bajo las patentes de otras vacunas, ¿no?, para salvar vidas. No se trata para lucrar, sino para salvar vidas, ¿no? Entonces, en estos casos, es necesario que el Estado se ponga de pie, ¿no?, y defienda el rol social que tiene el Estado, ¿no?, en cuanto a la producción de vacunas o en cuanto a la recuperación de la economía nacional a través del Banco de la Nación, porque al Banco de la Nación lo tienen constreñido la pequeña banca privada que tampoco está haciendo gran cosa por la economía peruana. Señor Humala, pasemos al tema, si me permite, a ver, el tema de reforma política. ¿Usted qué es lo que contempla allí? ¿Debemos continuar o no con la Constitución de 1993? Hay algunos de sus, digamos, competidores en otros partidos también están proponiendo una nueva Constitución. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Lo cree posible? Y en el tema de lucha anticorrupción, que es uno de los problemas que estamos afrontando por muchos años aquí en el país, ¿qué es lo que propone? Y recordemos también que sus opositores al gobierno que usted presidió lo critican por el tema de Odebrecht. ¿Qué nos podría decir al respecto, por favor? A ver, empecemos primero por la reforma política. Lo que hemos visto hasta ahora es que la reforma política ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque la reforma política, el mecanismo de reforma política es un mecanismo en el cual los congresistas electos son los que deben de reformar los artículos de la Constitución. Pero el Congreso en sí ya está penetrado
por intereses económicos, lobbies, etcétera. En su momento, por ejemplo, cuando sacaron la ley de cuotas pesqueras en el gobierno de García, estaba pues la Sociedad Nacional de Pesquería metida con zapato y todo en el Congreso de la República y en parte del Ejecutivo, y lograron sacar una ley a la medida de sus intereses. Hoy día, por ejemplo, son las universidades privadas, imperios económicos, que han creado partidos políticos, como pueden crear una facultad estudiantil, una facultad profesional, ¿no? Y han metido a esa gente al Congreso y financian a candidatos que en el fondo representan los intereses de estas universidades. ¿Y para qué? Para capturar la Comisión de Educación, para capturar la Comisión de Constitución, comisiones en las cuales, teniendo el control, pueden asegurar sus intereses, la continuidad de sus intereses económicos frente a los intereses del país. Entonces, todo esto nos hace ver que las reformas políticas, las grandes reformas que requiere el país, no pasan por el Congreso. Eso es imposible, ¿no? Hemos visto que ni siquiera pueden eliminar el voto preferencial o la inmunidad parlamentaria, ¿no? Entonces, me da gusto que hoy día haya varias fuerzas políticas que estén hablando del cambio de constitución. Acuérdese usted que el padre de esta criatura, de esta idea, es el nacionalismo, que la trajimos en el 2006, pero que lamentablemente no pudimos concretarla porque no ganamos las elecciones. Y en el 2011 tuvimos que retirar de la hoja de ruta el cambio constitucional porque también, de acuerdo a los análisis y a las encuestas que teníamos a la mano, se veía, y los focus group, se veía pues que la mayor parte de la población no estaba de acuerdo con un cambio constitucional, por lo cual tuvimos que aceptar el veredicto del pueblo y retirar eso. Pero hoy día, a raíz de la pandemia, etcétera, la crisis política, etcétera, la económica, vemos que por lo menos hay un 50% de la población que está pidiendo un cambio de constitución, ¿no? Y nos alegra que hayan partidos políticos, ya sea por convicción o por conveniencias electorales, que hoy día se sumen a la tesis del cambio constitucional. En segundo lugar, sobre el tema de la lucha contra la corrupción, creo que ha sido el problema de la lucha contra la corrupción ha sido una bandera nuestra y que la aplicamos. Acuérdese que en nuestro gobierno cayeron aproximadamente 6 gobiernos regionales por actos relacionados a corrupción. Recuerdo que era Tumbes, Pasco, Loreto, Ancash, Madre de Dios, y por ahí y Cusco creo, y por ahí se me escapa de repente alguna otra región más, Cajamarca, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por ejemplo, el tema del Club de la Construcción, que es, en pocas palabras, es un cartel de empresas privadas que se han coludido desde la época del primer gobierno de Fujimori con malos funcionarios del MTC para obtener de manera irregular obras que demandaba el Estado peruano, obras de infraestructura que demandaba el Estado peruano. ¿Qué mejor muestra de lucha contra la corrupción? Si nosotros, cambiando al ministro Paredes, se acabó el tema del Club de la Construcción, por lo menos así lo señalan las investigaciones, ¿no? Y es más, ¿no? Nosotros hemos señalado claramente de que si llegamos a gobierno, ninguna empresa brasileña que haya estado metido en temas de lavajato o en temas de corrupción, e igual manera, ninguna empresa peruana que haya estado metido en Club de la Construcción o en otras actividades ilícitas, va a poder trabajar en el Perú. Acá no hay perdón y cuenta nueva, como está planteando el equipo especial y otros candidatos que no se han pronunciado sobre este tema. Correcto. Señor Humala, 3 preguntas cortitas ya para terminar. Las encuestas señalan que usted tiene un alto porcentaje del llamado antivoto. ¿Cómo va a hacer para revertir esa situación? 1. 2. De llegar al gobierno, trabajar más, usted intentaría... Trabajar más. De llegar al gobierno, ¿intentaría usted a su hermano Antauro Humala? Juzgue usted mi conducta como presidente de mi gestión anterior y saque sus propias conclusiones. Correcto. ¿No lo indultaría entonces? Es obvio, ¿no? Juzgue usted, Humala. Por eso le digo. Sí. Correcto. La última. ¿Cómo está trabajando para...? Mucho se habla de la valla electoral y muchos partidos, son 17 en competencia. ¿Hay confianza de superar esta valla y lograr grandes objetivos de cara a las elecciones del 11 de abril? Sí, por supuesto, claro que sí.
Muy bien. Señor Humala, le agradecemos esta oportunidad y ojalá tengamos más adelante otra vez oportunidad de contar con usted para seguir conociendo más de su... Solamente permítame 30 segundos señalar con su venia, señalar de que como hemos sido nosotros ya gobierno, hemos tomado una serie de decisiones, hay mucha gente que puede pensar bien o mal de nosotros. Además, hemos estado durante este postgobierno en un linchamiento mediático permanente con más de 3.500 portadas de linchamiento contra mí, mi familia y el partido. Pero lo que yo les pediría es que comparen. ¿Quién ha hecho más por el Perú? ¿Quién enfrenta las cosas en el Perú? Crear y derechas, la longitudinal de la selva, pensión 65, Cuna Más, beca 18, Caliwarma, etcétera, el PIAS, el Plan Esperanza, es para los de abajo. Entonces, nosotros podemos garantizar dos fortalezas, ¿no? Una es gestión de gobierno exitosa y la otra es experiencia de gobierno. Dos elementos importantes que pueden garantizar al país en este momento tan duro que vivimos un futuro seguro. Señor Humala, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Y amigos, muchas gracias. Amigos, así vamos terminando ya este primer programa de Elecciones Generales 2021, un espacio de la Agencia de Noticias Andina y el Diario Oficial del Peruano para conocer las propuestas de los candidatos presidenciales y tenga usted un voto informado con miras a esta votación del 11 de abril. Conmigo será hasta la próxima oportunidad, hasta el próximo programa. Gracias.